para tener un acompañamiento desde la parte financiera, porque nos dimos cuenta, charlando con él, de que la parte financiera es totalmente vital para arrancar, cerrar o darle rienda suelta a un emprendimiento o a cualquier aspecto transversal a la vida del ser humano, porque no nos podemos desentender de eso, y eso me quedó como gran lección. Y es el mayor temor que tienen los emprendedores cuando están iniciando esta parte financiera. David nos iba a complementar algo. No es ni siquiera temor, hombre, Leonardo, es el desconocimiento que la gente tiene de cómo se aborda un tema financiero desde lo personal hasta lo empresarial. Y ese desconocimiento se materializa en temor. Y en errores. Y en errores es lo que hablaba Alejandro, que nosotros tenemos, y en esta parte sociológicamente hablando, el ser humano es unipersonal, o sea, no es un ser multifacético o polifacético, que usted pueda hacer uno o como en un juego de roles que pueda ponerse un avatar, una máscara y ser diferentes personas en un mismo ámbito, o sea, conservar la misma alma. Entonces, en este orden de ideas, la parte financiera no la podemos seguir viendo como nos la enseñaban nuestros padres, que nuestros padres de alguna forma, por decirlo de alguna forma, nos hicieron cogerle miedo al dinero, a las finanzas, a ese tipo de, o sea, nuestra relación con el dinero no es la mejor, o sea, le tenemos o miedo o pánico, no sabemos qué hacer con él cuando nos llega, y creo que desde esa parte, todo lo que tiene que ver financieramente hablando con el ser humano, tenemos que mejorar esa relación para que nuestra vida, nuestra calidad de vida empiece a mejorar. Eso ya luego técnicamente hablando tendrá unos fundamentos, pero ya desde como el amor que nosotros podamos llegar a tener en nuestras finanzas va a depender mucho hoy en estos tiempos de crisis, cómo vamos a empezar a afrontar ese futuro cercano y lejano que nos viene, que para mí lejano no es decir sino diciembre, por decirlo así, porque es que la verdad que ya cada día que pasa el riesgo, la incertidumbre es completamente, sí, aumenta. Ahorita veía en la mañana en indicadores económicos que el dólar otra vez estaba disparando, venía para abajo, por nuevamente una caída en el petróleo. O sea, en este momento no sabemos qué va a pasar. Entonces también desde ahí nuestra reflexión va a ir enfocada a esa relación que tenemos cada uno con el dinero. Es que solamente si hasta hace 3 meses los tiempos que uno determinaba empresariales, el corto, el mediano y el largo plazo, han ido disminuyendo a lo que normalmente tradicionalmente se manejaba. Ya un corto plazo lo manejamos empresarialmente a 1 año, sí, mediano a 2 y largo plazo a 3. Recuerden que hasta hace unos 5 años largo plazo eran 15, 20 años. Y pasó de 3 a 5 más o menos. Con esta incertidumbre que se ha venido en los últimos meses, los tiempos cada vez se disminuyen menos. Y ya no sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre, y estamos hablando de un periodo de 6 meses. 6 meses. Eso ya es corto plazo. Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos para prepararnos desde la educación para poder llegar y afrontar esa situación que se viene? Sí, porque podemos decir ahora viendo noticias que, bueno, ¿cómo hace uno para emprender o para seguirle dando rienda suelta a su emprendimiento con esta situación económica, teniendo en cuenta la incertidumbre? Y hoy, canaleando, haciendo zapping en televisión, empecé a encontrar algo muy, muy particular y tiene un fundamento que no recuerdo bien la fuente. Están afirmando que el emprendimiento es el que va a sacar a muchos países de la actual crisis, por un tema primero de creatividad, segundo de impulso por la necesidad. O sea, la necesidad de alguna forma nos va a impulsar a hacer otras cosas, porque la cantidad de empresas que cierran, empleos de pymes que se van a perder son una cantidad tremenda. O sea, eso no se va a volver a abrir en 3 meses o en 4 meses, o sea que todo eso va a segregar un montón de emprendedores potenciales. Pero la gente se va a preguntar, ¿cómo emprendo? Si se puede emprender sin plata, es verdad. Entonces la pregunta también viene a ser, financieramente hablando, algunos recibieron su liquidación, su prima. Ayer veían noticias también que están pensando liberar recursos de los cuales hacen parte de los aportes a pensiones, que todavía están en discusión. Sí, están en discusión, pero lo están pensando, o sea, lo están pensando. Ya lo tocaron, ya lo tocaron el tema, pero no ha pasado todavía. Pero creo que si ya lo tocaron, así fue como lo de la prima, que en un momento a otro fue, y ya resulta que ya estaba cocinado. O sea, creo que es una posibilidad latente. Entonces también tenemos que empezar a pensar si tenemos algún tipo de recurso, qué hacer con él. O lo enfoco en la necesidad, o sea, en mi necesidad, o como lo decía Alejandro,
en apalancar un negocio. Pero entonces ahí no nos deja un buen margen de error, porque ya vemos en las noticias que apoyo a los emprendedores y emprendedores por acá, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestra tolerancia a la frustración en este momento tiene que ser mucho más alta para que financieramente hablando no botemos esos pequeños recursos que tenemos para emprender en algo, o sea, como para ir un poquito más a la fija. Y sí, Julián, como lo decía, la tolerancia a la frustración, pero el problema es que esta pandemia fue algo que llegó de un momento a otro, y para esa tolerancia a la frustración uno se debe preparar un poco, y yo pienso que en este momento no nos alcanzamos a preparar. Entonces este golpe nos está dando un poco más duro, y yo pienso que es ahí donde tenemos que volver a retomar la literatura, donde tenemos que volver a leer, donde nos tenemos que volver a encontrar con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra identidad, de quiénes somos y para dónde vamos. Yo creo que este fue como un espacio para que nosotros mismos volvamos como a retomar el camino, y de pronto, mira, no, me estaba yendo por un camino que no era, de pronto no era ese, de pronto el enfoque que yo le quiero dar a mi vida y también a mi emprendimiento, y también en busca de esa línea, como lo hablábamos el martes con Alejandro, en busca de esa felicidad. Yo creo que también es el momento para todas aquellas personas que se encuentran en este momento sin el empleo, que el emprendimiento bajó, se empiezan a preguntar, yo sí era feliz en eso que estaba haciendo, yo sí estaba realmente en el camino que quería estar. Y yo creo que este es el momento también como para volver a retomar el camino, para mirarse hacia adentro, hacer una introspección y pensar qué es lo que verdaderamente me hace feliz, y empezar por ahí. Bueno, ahí tocaste también una parte que, discúlpame, David, te interrumpo, que tenemos que tener en cuenta. Tiene que partir de una, o sea, la necesidad nos obliga a buscar, nos obliga a estar pendientes y, digamos, como estar en estado de alerta. En ese estado de alerta quiere decir que yo puedo tomar mucha información, tengo que filtrar información, qué información puede ser adecuada para mí. El otro es, claro, tengo que tener un enfoque definido. No nos podemos quedar pensando hoy en qué vamos a hacer. Tenemos que empezar a tomar acción. Si me falta información, recurrir a fuentes o buscar fuentes. La otra parte que me parece supremamente importante de este tema, financieramente hablando, es que yo no puedo desligar mi emprendimiento de la parte económica. Ahora en la tarde tenía una charla con uno de mis socios y me hacía como ese llamado de atención. Me dijo, usted no puede, porque también me pasa a mí, usted no puede por pasión esperar a que el trabajo suyo solamente sea valorado por su pasión, porque usted está haciendo algo que ama, eso tiene, o sea, su talento tiene un valor, usted tiene que cobrar por eso. Entonces, nosotros tenemos que ser más conscientes desde el punto de vista de la relación con el dinero, que el emprendimiento tiene que ir ligado necesariamente a un beneficio también económico. O sea, yo puedo y necesito y quiero aprender, pero yo tengo de una vez que ponerle cifras y números y arrancar también de esos números, porque no podemos, también hemos notado el famoso valle de la muerte de los emprendimientos, también sucede por eso, por ese exceso de pasión, ese exceso de amor, pero nos desenfoca de lo realmente importante, que es también ponerle precio a ese valor, que es esa parte financiera, cómo yo sopeso costos, gastos, cómo yo hago más eficiente mi operación. Es que ahí debemos tener en cuenta que siempre después de una crisis viene un crecimiento. Así tiene que ser. Lo que pasa es que a nuestra generación en los últimos 20 años nos han tocado 3 crisis. Y grandes. Que esta última ya nos tocó desde los niveles más bajos hasta los más altos. Pero nada más finalizando los 90, empezando los 2000, empezó la crisis de las .com. Sí. Lo que pasa es que no tocó a todo el mundo, tocó a ciertos sectores que se vieron afectados. Después sigue la crisis inmobiliaria del 2008-2009, pero mire que después de cada crisis siempre han salido empresas representativas que han evolucionado y han metido la creatividad que se necesita para poder evolucionar en ese momento histórico en el que estamos. Es que las crisis, David, las tenemos que ver también como oportunidades. O sea, siempre vemos y satanizamos la crisis como algo malo que nos pasa, pero es algo malo si nos quedamos ahí. Pero si hacemos lo que vos decís, lo que hablábamos el martes con Alejandro, lo que Julián tanto ha dicho, de reinventarnos, esa palabra suena muy bonita y en este momento sí que está de moda,
pero la tenemos que aplicar a nuestra vida, nos tenemos que reinventar nosotros mismos y así poder reinventar nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra familia. Es que desde lo que estamos tocando, que es como un tema entre medio emocional y financiero, aplicado al tema del emprendimiento, tenemos que tener muy en cuenta y hacer un énfasis y colocarlo en negrita, mayúscula y colocarle una letra bien llamativa, a que nosotros tenemos que hacer es eficiente nuestra gestión. Voy a explicarlo por qué. Ser eficientes en lo que pensamos. O sea, tengo que filtrar la información e ir a una información que sí de verdad tenga contenido relevante, de valor, y me sirva para lo que yo quiero hacer. O sea, entiéndase lo que yo quiero hacer, mi emprendimiento, mi idea de negocio. Financieramente hablando, muchos de pronto dirán, ¿en qué invierto primero? Y ahí les voy a devolver una pregunta, les voy a hacer, cuando usted empiece a montar un negocio o en cualquier decisión financiera, pregúntese 5 veces, así como los 5 por qué de la administración. Y en uno de ellos, si no me equivoco, usted en el tercero se va a quedar con que ya no tiene más razones, o sea, que realmente no lo necesita. O sea, para emprender en este momento, si usted tiene 100, 200, 300 mil, no sé, la cantidad de dinero que sea muy eficiente con ellas. Y piense realmente qué es lo importante para usted arrancar financieramente su emprendimiento. Tenga un margen de costos, digámoslo, sáquelo básicamente qué se está gastando, sea en su casa, sea si va a invertir en marketing digital o si vas a mandar a hacer tu logotipo, no sé, muchos emprendedores optan por muchas cosas, pero ser eficiente, entrar a no hacer, como lo decía Alejandro, en gastos que no tenemos que hacer para aparentarle a nadie. Usted cuando está emprendiendo no tiene nada que demostrarle a nadie. Y en ese orden de ideas usted no tiene por qué en este momento, si no lo tiene, hacer un préstamo para hacer algo que realmente no necesita. No lo requiere, tiene que ser completamente eficiente, porque ahí va el tema. Algunos van a recibir su prima ahorita a mitad de año. La pregunta es, ¿será que esa prima la dejo para de pronto soportar una eventual cuarentena adicional? ¿O será que de pronto pienso yo en la aplicabilidad de mi idea de negocio y pienso en invertir una parte y apalancar eso para hacer crecer mi negocio? Porque ahí es donde está el debate de muchas personas. O la necesidad o mi negocio. Y casi siempre por nuestra emocionalidad me gana la necesidad. Es que se vuelve muy difícil cuando la gente quiere emprender, emprenden y se enamoran de su proyecto, de su negocio, pero se les olvida el entorno como tal. El tema financiero es fundamental, el tema de saber delegar, el tema social. ¿Para qué voy a atender? Recuerden que hoy los emprendimientos no se inician con una idea ya ejecutada, se inicia probando una idea y mirando la reacción que hay en el medio de esa idea, si la idea tiene o no aceptación, antes de yo irme a invertir un capital significativo en algo que no sé si la sociedad actual me lo va a aprobar. O sea, eso es parte de una metodología, pues de una de las tantas metodologías. Pero esa es la metodología que tenemos que trabajar hoy, porque es que el dinero hoy no está disponible para yo hacer pruebas de funciona o no funciona. Sí, o sea, de muchas metodologías, no, pero casi todas las metodologías actualmente van enfocadas a eso, no a una idea completamente romántica. Ayer precisamente también tenía una reunión a las 7, 8 de la noche con unos potenciales clientes que voy a tener, aspiro a tener, y su idea de negocio me la explicaron, pero partía del romanticismo de yo quiero. Esas personas son médicos, yo sueño. Y ese producto o servicio la gente lo necesita. Sí, completamente. Para resolver un problema. Completamente. Pero ya está evaluado, entonces. Pero mira que hay algo que no tienen claro. Yo le pregunté, ¿quién es su cliente? No, cualquiera. Entonces ahí es donde también iba una de las reflexiones que se la pongo así. O sea, uno desde la milicia, ¿quién es más eficiente? ¿Una persona que tiene una subametralladora o una persona que es un francotirador? Entonces es más eficiente no quien dispara más balas, sino quien realmente tiene un objetivo puntual, quien es preciso y quien sabe, o sea, ¿quién más tiene definido que un francotirador cuál es su objetivo? Mide todo. Cuando tú eres una persona que está en la subametralladora, usted simplemente se dedica a ver a qué le pega. Y porque el francotirador, Julián, con un solo tiro alcanza el objetivo, mientras que el de la ametralladora va en ráfaga, sí. O sea, a lo que caiga. Pero ¿qué es más fácil manejar para la gente del común? La ametralladora. La ametralladora. Por eso, porque pero por falta de información. Porque no tienen el conocimiento del francotirador. No tienen conocimiento. ¿Y cuánto se demoró el francotirador en volverse francotirador? Sí, totalmente claro. ¿Cuántos errores tuvo? Y fuera de eso, conocimiento y tenía una habilidad. Mira, como diseñador a mí me pasa algo muy puntual, que el diseñador diseña para sí mismo,
pues que le guste primero a él. Luego, quien te contrató, pues dice, me gusta o no me gusta, pero resulta que es que esas piezas no es ni para el cliente, ni para mí como diseñador, sino para el que la va a ver, para el consumidor. Y uno no puede olvidarse de eso. Cuando ustedes estén emprendiendo también, que muchos me imagino que van a tomar alguna parte de estas charlas precisamente para eso, no piense en usted. O sea, si lo que usted quiere le sirve a muchas personas, válido, o sea, válido. Y si ya tiene alguna prueba, si alguien al menos te hizo un comentario de que si vos haces un dibujo y te dijeron, hey, chévere, me gusta eso, ya tenés una pequeña validación de mercado para poder empezarla a sacar, para ir de forma más eficiente, no como el otro que pronto yo voy antes de hacer esa prueba de mercado, va a invierte o en locales, en marketing digital un montón de dinero, manda a hacer un montón de cosas y resulta que el mercado no era lo que estaba buscando. Lo que yo amaba sí, pero no lo que el mercado estaba buscando. Entonces también en esa eficiencia financiera de recursos me va a hacer a mí más francotirador. Si yo ya tengo claro eso, es buscar lo que se llama, lo que vos decías la vez pasada, un avatar. ¿Quién es mi cliente perfecto? ¿Quién es el cliente que yo le quiero vender? Y si ese cliente existe. En estudio de redes de redes sociales, que hace uno lo que se llama ingeniería social. Volver al público objetivo. Sí, yo me meto a las redes, estoy manejando redes sociales de alguien, yo miro quiénes son los seguidores, qué le gusta, qué no le gusta, empiezo a mirar los perfiles para buscar contenido similar, que le sigan, que siga generando esa adhesión a esa cuenta y siga generando ese engagement orgánico, natural a eso, no tener que pagar una cantidad de dinero que quizás en este momento yo no tengo para invertir en redes sociales, en un community manager o un diseñador, yo hacer eso de forma eficiente desde lo que yo conozco. En internet, en YouTube hay un montón de cursos así tremendos que mucha gente está buscando precisamente y se pueden formar e informar y empezar todo con toda esa información, hacer eso, prueba error. ¿Cuál es el problema de YouTube hoy? Que hay tanta información que se está generando un tema de análisis por parálisis por análisis. Por exceso de análisis. Por exceso de conocimiento. Porque entonces yo empiezo a seguir a alguien que me llamó la atención y listo. Pero casualmente, por esos temas de publicidad que ellos son expertos en hacerlo, sí, me llegó otra información, entonces empiezo a recibir información adicional de otra persona, entonces ya dejo de seguir a este por seguir a este. Llegó otro y se está volviendo una bolita de nieve y la información es tanta que quedamos con información a medias. Que quedamos con tanta información que no sabemos cómo plasmarla. Exactamente, quedamos con mucha información o quedamos con información a medias, o sea, picamos acá, picamos allá, vemos este, vemos el otro, pero no terminamos de ver los videos, las conferencias en la parte real. Y otro de los pecados que muchas veces cometemos como emprendedores es que empezamos a generar una cantidad de ideas y no nos enfocamos, que tú lo dijiste ahorita, el enfoque. Enfóquese primero, desarrolle un producto o un servicio y luego, si eso le da para desarrollar otros tipos de productos o servicios, hágale, pero enfóquese y determine bien cuál es el camino, a seguir. El enfoque es determinante como concepto para el emprendimiento. O sea, es para mí la columna vertebral de un emprendimiento, el enfoque, todo. O sea, el enfoque. Pero en el emprendimiento, si vos no estás enfocado, vos, o sea, cometes muchos errores y de alguna forma te empezás a inundar de información, a saturar de información, a saturar de pensamientos en el momento de que tienes una idea, porque inmediatamente vas a preguntarte si es cierto o si funciona o no. A mí me pasó algo parecido cuando empecé a consumir información de redes sociales. Nos pasa a todos, todos pasamos por el proceso. Pero hay una parte que sencillamente a uno, o al menos a mí me sirvió mucho, que fue empezar a filtrar la información, desde lo que yo realmente necesito, ¿cierto? De lo que yo realmente necesito. Y la otra, que para mí es también vital, es nadie tiene la fórmula mágica para nada. Puede ser el que tenga los 50 millones de seguidores, no, nadie tiene la fórmula mágica. Tú oyes el que tiene 50 millones de seguidores, empiezas a ver cuántas pruebas y error tuvo que hacer él para llegar al punto en donde está. No, pero hoy es con respecto a la información, o sea, hoy es con respecto a la información, ¿sí me entiendes? Que la información, si esa persona tuviera, o cualquier otro tuviera la fórmula mágica, no, uno lo que tiene es que ir armando su propio concepto y su propio criterio. Lo que yo le decía ahora, Julián, conocerse primero a uno mismo, porque, o sea, mirar desde el éxito del otro
es mirar también la experiencia que tuvo ese otro, cómo comenzó, el entorno en que vivió, y de pronto no es mi mismo entorno, de pronto no es la misma historia que yo viví. Entonces de pronto lo que a él le sirvió, a mí puede que no me sirva, sí. Y lo que a mí me está sirviendo puede que a esa persona no le sirva. O sea, por eso nos tenemos que conocer primero a nosotros mismos, qué tenemos, cómo vamos a empezar y cuáles son las facultades con las que nosotros contamos, y no mirar tanto la del otro. Exacto, entonces ahí empezamos como a darle forma a lo que son los desarrollos de negocios exitosos o de emprendimientos exitosos. Bueno, que ese va a ser pues como el preludio también a nuestro siguiente invitado, que dentro de 8 días exactamente nos va a acompañar, que esperemos que sea de todo su agrado. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema de desarrollo de negocios exitosos, fue director de proyectos de Créame Incubadora de Empresas, digamos que es una de las compañías más privadas que tiene más contacto con el Estado con respecto a lo que es el apalancamiento del emprendimiento acá en Colombia. Estuvo un tiempo largo trabajando con ellos, de hecho pues yo tuve la oportunidad de charlar con él en un desarrollo de un emprendimiento, y actualmente tiene su propia compañía que se enfoca en esto, también en el apoyar a los emprendedores, y ese va a ser nuestro siguiente tema dentro de 8 días, para que estén muy pendientes, cómo desarrollar ya desde lo técnico un emprendimiento exitoso. Ahí se los dejo pues como cuña para que... Ahí estamos pendientes para el 18. Exactamente, 18, si quieren vamos... 18, 6 de la tarde, Facebook Live, recuerden todos. Vamos cerrando también un poco el tema con lo de Alejandro de las deudas, y vamos como dándole también forma a lo que vivimos en 2 programas con Alejandro. David, yo quisiera que nos comparta cuál fue el tema que más te impactó de llamémoslo la conferencia de Alejandro Ortiz, y qué puedes profundizar frente a ese tema. Bueno, los temas claros es que educacionalmente no estamos preparados con una educación financiera firme. Lastimosamente la educación financiera que recibimos la mayoría de los ciudadanos se da casi que por autoaprendizaje u autoerrores, porque ni el colegio ni la universidad, y muchas veces ni siquiera las mismas especializaciones te preparan con una real educación financiera para eso. Y es necesario, no es necesario, es casi una obligación poder enlazar eso desde que uno está joven, de la forma personal, cómo manejo yo mis finanzas personales para poder llegar a tener un emprendimiento exitoso y poder ya luego saltar a ser empresario. Porque es que la parte financiera es simplemente una arista de lo que se viene o lo que necesita un emprendedor para poder llegar a tener éxito. Sí, bueno, voy a aprovechar también por acá en redes sociales, nos saluda Catalina María, nos hace también pues a raíz de la invitación de Leonardo, nos dice, qué rico sería escuchar a emprendedores de la ciudad que puedan compartir sus experiencias positivas y cómo se reinventaron de alguna manera con esta situación. Entonces, para allá vamos, tenemos una programación bien hecha, vamos paso a paso. Lo que pasa es que los tiempos pues por ahora tenemos que irlos madurando un poquito. Sí, lo vamos a tener muy en cuenta. De hecho, en nuestra primera fase de programa lo teníamos como parte de nuestra programación. Entonces vamos a ir construyendo este proyecto de la mano de ustedes, de la mano de lo que les gustaría escuchar, y claro que sí vamos a tener esas personas acá también acompañándonos dentro de nuestro espacio. Bueno, regresamos nuevamente con nuestro espacio para el emprendimiento Clique, y ya que volvimos de esta pequeña pausita, voy a aprovechar para saludar a Daniela Oquendo Penagos. Excelente tema, estaré atenta para conectarme el 18. Te esperamos nuevamente en nuestra transmisión. También voy a saludar a Joana Zapata Mejía. Qué buen programa y espacio para todos los que emprendemos con pasión. Este programa es para ustedes, para los que emprendemos con pasión, a los que van a emprender con pasión y los que necesitan un espacio como este en medios de comunicación para fortalecer sus conocimientos. No solamente sus conocimientos, sino también para crear un espacio publicitario, para darse a conocer. Como le decía ahora Catalina, es muy importante que todos aquellos emprendedores que están comenzando, que llevan un recorrido o que ya llevan mucho tiempo, pasen por estos micrófonos para que le cuenten a otros emprendedores que están en su misma situación
cómo emprender, cómo salir adelante, cómo comenzar, cómo sostenerse, cómo mantenerse en el tiempo. Entonces es muy importante que los emprendedores que nos estén viendo o escuchando en este momento se comuniquen también con nosotros y saben que este espacio está completamente abierto. Sí, de hecho, nosotros hemos hablado de abrir un espacio también para mencionar a emprendedores que tengan sus negocios, y lo vamos a hacer. Estamos como consolidando la información y organizando también con Omar para que desde la plataforma, la página web, la pasarela comercial o la vitrina comercial que se está creando allí, puedan publicitar su negocio sin ningún tipo de costo. La idea con eso es apoyar también todo el emprendimiento que en este momento va a surgir desde los medios, es poner los medios al servicio de la gente. Pero con todo el tema que viene cambiando y los nuevos emprendimientos, hay dos puntos claves, que es creatividad y salirse del contexto tradicional. Desde hace poquito venimos hablando de la evolución empresarial, y es las empresas, algunas personas lo hablan de la cuarta revolución industrial, otras personas hablan de empresas 3.0. En resumen, ¿qué es eso? Es la metodología en que se va a empezar a trabajar de ahora en adelante. Lo mínimo en inventarios, de eso ya... Eficiencia en inventarios. La contratación al personal, nos tenemos que ir desacostumbrando a ese tipo de contratación tradicional, porque ya el objetivo ahorita es trabajar precisamente por resultados. Sí. Y con base en esos resultados tú vas a recibir, digamos, tu retribución económica. Bueno, es muy importante toda esa parte que tocas, porque a nosotros no nos, desde la educación no nos prepararon para llegar a un punto de inflexión como un cambio generacional, fuera de eso reforzado por esta crisis actual, desde todo ámbito, financiero, emocional, social, económico. O sea, en este momento no sabemos para dónde vamos. Incluso y creo que alimenticio. No, y eso nos aterriza. O sea, esto nos aterriza a una realidad nueva, que a pesar de que suene a cliché de noticiero, pero es verdad, es abrir los ojos del mundo, no volverá a ser igual en ningún aspecto. Tenemos la esperanza de que volvamos a una normalidad. Puede que este famoso virus se extinga, o sea, ya no vuelva, o puede que se quede con nosotros mucho tiempo, pero la vida va a continuar, tiene que continuar, y nosotros tenemos que estar muy atentos, que ahí es donde viene el tema de la creatividad. En esas nuevas oportunidades, o sea, los mayores emprendedores que han tenido éxito han sido aquellos que han sabido visionar su negocio, no en el ahora, porque si yo visiono un negocio en el ahora, pues estoy montando un negocio, o sea, algo de ya para allá, pero ya cuando yo monto un sistema o voy a crear un sistema a futuro, yo tengo que pensar en ese futuro, o sea, qué es lo que se va a vender en 2 o 3 años. Para mí el caso más tenaz y más, por decirlo así, más evidente es el de este señor de Tesla, Elon Musk. O sea, él venía con su compañía en quiebra. En quiebra no, venía perdiendo plata hace mucho rato. Un déficit financiero, pero realmente no es quiebra. Venía, pero venía colgado, y colgado en cifras muy grandes y muy altas. Es que mire que Elon visionó que Elon lo visionó desde mucho antes, porque él fue uno de los desarrolladores de PayPal. ¿Hace cuánto salió PayPal? Y hoy, ¿qué se está usando para pagar en medios digitales? PayPal, PayU y muchas pasarelas de pago que ya existen, pero el primero fue PayPal. Sí. Y estamos hablando después de la crisis inmobiliaria, fue que empezó a coger fuerza PayPal. Ya Elon Musk en este momento siempre ha estado a otro nivel, pero él siempre va a ver el futuro 5, 10 años adelante. Son visionarios, son como va un paso adelante. Como eso es como leerse una novela de Julio Verne. O más que un paso adelante, es la forma en que él está aportando al cambio del mundo. Sí. Porque es que así él no lo vea, no sé si ustedes recuerdan la historia que cuenta Steve Jobs, donde él visionaba que hubiera una computadora en cada casa. Sí, claro. O sea, no era que él les diera el futuro, sino que él ayudó a construir ese futuro. Lo mismo hace Elon Musk hoy. Que era nosotros le decimos actualmente a los computadores de escritorio PC, o sea, la computadora personal. No sé si muchos alcanzaban ese acrónimo.
entender qué era, pero llamamos PC a lo que no es pues, de esta marca de este señor, pero él fue el que la nombró así, que era computadora personal. Entonces, un montón de cosas. Mucha gente se va a preguntar, no, pero es que yo no estoy al tamaño de él. Depende, si usted se lo cree o no se lo cree, si usted se cree que su negocio es pequeño, o sea, el tamaño de su negocio va a ser del tamaño como se lo imagine. Sí, y de su factor emocional y de sus sueños. Obviamente el sueño tiene un pequeño engranaje ahí que se llama acción. Y en la acción hay un montón de cosas que es es que precisamente eso, si nunca inicia, Ajá. nunca vas a saber hasta dónde va a ser capaz de llegar. Entonces, eso es muy importante. Entonces, reflexiones fuera de todo el tema financiero es un enfoque, tener acción, tener control, porque el tema de Alejandro nos llamaba y nos reclamaba a nosotros ese control sobre lo que no queremos tener control, que es la parte financiera. Entonces ya empezamos a como armar este pequeño rompecabezas del emprendimiento, porque va a estar aquí también Alejandro, porque vamos a traer a estas personas expertas también en emprendimiento, porque esto tenemos que organizarlo o tenemos que darle un hilo, una forma para que quien nos esté escuchando tenga esta información y luego tome la decisión de tomar acción. Y sea capaz de buscar herramientas e interpretarlas para su favor. Sí. Exactamente, como lo decíamos ahora, traer esas herramientas, traer eso que otras personas dicen que está escuchando constantemente a su real necesidad. O sea, no mirar solamente el ejemplo del otro, cómo lo logró el otro, sino mirar como esas acciones que el otro hizo, mirar si son similares a la necesidad que yo tengo en este momento y poderlas coger y poderlas retomar. Y no tomarlas así, que es que aquel hizo tal cosa, pero en qué condición se encontraba él en su momento. Mire a ver si es similar a la condición en la que usted está en este momento. Bueno, otra parte que también aquí recordando algo de Alejandro, para las personas que muchos van a tener deudas o las tienen ya o las van a tener. La pregunta para muchos es, porque yo en algún momento también me la hice, ¿qué hago primero? ¿O pago las deudas o emprendo? Entonces, yo ahí que le digo, depende de lo que usted tenga en la cabeza, porque si las deudas a usted no lo van a dejar tener una tranquilidad mental para enfocarse en su negocio, pague primero las deudas. Si emocionalmente no es una persona que sabe manejar la presión de un mensaje de texto, de una niña de cobranzas llamándolo día por medio a cobrarle, decirle que le va a embargar hasta lo que tiene puesto, pague primero sus deudas. Hay personas que tienen la madurez mental o digamos la facilidad de poder decir, como lo hace Alejandro, como lo hizo Alejandro, no señor, espere, usted a mí no me puede quitar más de lo que yo tengo. Y se enfocan realmente en sacar su proyecto adelante para que luego le permita pagar sus deudas. Entonces es muy importante que la persona que nos esté escuchando y esté en esa situación se haga esa evaluación o esa autoevaluación que habla a Leonardo y se pregunte eso. Si es capaz de vivir con eso, si es capaz de cambiar el número de su celular, la SIM card de su celular, para tener un poquito de tranquilidad y enfocarse en la solución a sus problemas. Pero ahí viene, Julián, también algo muy importante, lo que vos decías de cambiar el número, de olvidarse un poco de la deuda, pero no olvidarse del todo. ¿Por qué? Porque las deudas siempre nos van a perseguir. Y muchas personas se declaran en insolvencia y dicen, bueno, ya estoy en insolvencia, de pronto la entidad financiera, de pronto el acreedor no le puede caer a sus bienes en ese momento y se relajan y dicen, no, ya esa deuda murió. Y el día de mañana empiezan otros negocios, ese negocio crece, les va muy bien y se olvidaron de esa deuda vuelve. Sí. Y vuelve con intereses. Entonces tampoco es la irresponsabilidad de decir, no vamos a pagar la deuda, nos vamos a olvidar del todo de ella. No, tenemos también que ser responsables. Y a eso recuerdo un consejo que decía mi abuelito hace mucho tiempo, y es el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Sí. Pero también hay que saber, como decía Alejandro, como dice Julián, saber negociar, o sea, saber negociar esa deuda y no dejarla tampoco ahí del todo, porque después se nos vuelve también una avalancha mucho más difícil de soportar. Es tener un timing, un tiempo, porque
para muchas personas va a ser difícil pagar el 100% de una deuda Sí. hoy. Entonces, si no Negociar, tienen saber empleo, negociar. puedes saber negociar. O yo sencillamente puedo decir, yo puedo contar con un tiempo, yo puedo presupuestar que en 3 o 4 años yo puedo estar bien para enfocarme completamente en mi proyecto, pero no olvidarme que la tengo ahí, porque es que Exactamente. pasa algo que en el momento en que ya legalmente vos, digamos que llegas al punto de crecimiento de tu empresa, tu negocio, tenés que formalizarte, eso hace parte de tus activos y eso va a ser un problema luego para vos. En el momento Porque es que le llega con indexación, le llega Sí. con intereses, si es el caso. Pero entonces es eso, es saber qué tiempos, bajo qué tiempos yo voy a manejar la deuda y saber manejar esos tiempos desde tu estructura mental, desde la parte emocional, cómo yo voy a lograr establecer, como lo dijo Alejandro, que el último consejo que él dice, organícese, o sea, no sé si arme un tablero a quién le pago primero, y usted establece las fechas y está siempre recordándose de cómo va a pagar esas deudas. Entonces ahí es importante que lo sepan, no es decir que yo me olvido de ellas, Exactamente. que yo aplazo, o sea, que la pongo en mi cuadernito y la tengo ahí, siempre recordándome, porque esa también puede ser una mayor motivación para mí, o sea, fuera de mis necesidades actuales está la necesidad de pagarlo. ¿Y cómo lo utilizo? Porque el emprendimiento para mí va a ser un medio para suplir mis necesidades, para pagar las deudas y posteriormente para quizás darme un estilo de vida el que yo quiero, entendiendo la felicidad como lo que hablamos ese día. Y que vea es- que Alejandro también lo decía el martes, que cuando nos hablaba de que colocar en el baño en letra grande qué deudas tengo y también ir pensando en irlas bajando y las bajando hasta estar tranquilo. O sea, también ese es un proyecto, también hay que mirarlo como un mapa de sueños, como él lo veía. Por eso es muy importante, antes de iniciar un emprendimiento, es ese, conocerse a uno mismo. Exactamente. Segundo, desde mi punto de vista, es un curso o ser muy consciente de mis finanzas personales. Sí. Como yo maneje mis finanzas personales, va a estar en la capacidad de mejorar mi emprendimiento o mi empresa. Desde que yo no respete mis finanzas personales, de ahí en adelante, Es que es muy difícil que pueda crecer. yo siempre lo he dicho, el negocio se parece a usted, se parece al dueño, siempre, o sea, en todo, financieramente hablando, en la forma en cómo lo construís visualmente, cómo lo comunicas. Si tu negocio ya está en un tope y usted dice, ¿cómo crezco más? Crezca más usted, conózcase más usted y llévese a otro nivel de conocimiento, a otro nivel, a nivel comunicacional, relaciónese con otro tipo de personas, o sea, llévese a otro nivel, precisamente porque eso te va a sacar de donde estás, porque tu negocio financiero, si usted no sabe manejar dinero, si no lo sabe manejar usted para mercar, menos lo va a saber para gestionar costos y gastos dentro de una Si no empresa. sabes manejar el dinero, primero aprenda. Ujú. Si no es capaz de aprender, entonces contrate a alguien Delegue. que sí sea capaz. Porque es que si no, nunca va a tener un crecimiento Pero ahí está el tema que significativo. muchas personas podemos ser muy enamorados de lo que hacemos, creer que que hay en el término terquedad para emprender, somos tercos para todo, incluso hasta para ver lo malo que nosotros hacemos. Entonces también tenemos que tener esa capacidad reflexiva a la que nos invitaba Leonardo, a siempre estar haciendo como esa autorreflexión, esa introspección continua de en dónde estamos fallando. Y creo que el ser humano es tan perfectamente construido que usted cuando está actuando mal, usted sabe cuándo está actuando mal. Y se debe hacer, Julián, perdón, David, cuando se está empezando, cuando se está en la mitad y cuando se está en la cima. O sea, siempre nos tenemos que estar autoevaluando. Pero hay que hacerlo consciente. Claro. Pero ¿cómo hacemos para volver consciente eso que se vuelve inconsciente? Y algo que rechazamos. Ahí es donde, porque nosotros constantemente como sociedad rechazamos eso y siempre lo dejamos a un segundo plano. Y el postergar las cosas, no, mañana lo miro, no, mañana lo hago. Incluso a mí en mi empresa me pasa. Tengo un montón de facturas por organizar, por digamos, legalizar contablemente. Y mañana lo hago. Cuando uno lo hace, uno se da realmente cuenta que no era tan complicado. Simplemente es que uno posterga y como que sacándole el cuerpo a eso para, Creo que no sé con qué fin. el martes lo hablamos cuando salíamos con Alejandro. Hay una gran diferencia entre conciencia y conocimiento. O sea, son dos términos que pueden sonar muy parecidos, pero hay algo en la mitad que marca la diferencia y eso se llama acción. Yo cuando tengo la información, yo puedo saber mucho, pero yo soy consciente cuando yo pongo esa información a trabajar, o sea, le pongo acción a esa información. De lo contrario, no sirve. ¿Cuántos libros no hay por leerse en librerías? Pero hay un tema muy importante ahí que es la disciplina. ¿Cómo distribuyo yo mi tiempo para poder ser disciplinado y ser constante en lo que hago? Si yo quiero leerme un montón de libros,
pero cojo un libro 20 minutos una vez al mes, eso no me va a servir. Si una persona es capaz de leerse un libro en un mes, si tiene 1 hora de lectura diaria, no empiece con 1 hora, empiece con 15 minutos. Hay un término muy bonito japonés que es el Kaizen. Kaizen, metodología Kaizen. Es minuto a minuto, vaya agregando 1 minuto a todas las cosas de su vida hasta que los vuelva hábito. Es lo mismo, la disciplina en estos aspectos es demasiado importante. Bueno, ahí también nos queda otro puntico también, a lo que ya veníamos hablando. Súmele a todo lo que ya veníamos diciendo, la disciplina y la conciencia. Porque esto también, en todo este tema que vamos como construyendo todo este concepto ya de una forma muy robusta, y entran estos conceptos o opiniones, porque también pueden ser opiniones por parte de nosotros, para que usted, persona que nos escucha, empiece a hacer esa reflexión, no para que se quede en el análisis de lo que me están diciendo, sino que para que empiece a tomar acción y empiece a ser consciente de lo que usted necesita para poder emprender su negocio de forma exitosa, como nos va a hablar Jorge dentro de 8 días. Y yo pienso que también otro elemento importante es el ánimo, y acá aprovecho para contar, creo que la otra vez también lo conté cuando estábamos en el programa anteriormente, sobre una anécdota de Fernando González en su libro Viaje a pie, que iba subiendo para el retiro y se encontró unas señoras que en ese momento eran correos humanos. Correos humanos eran personas que llevaban cartas de un pueblo, de un municipio a otro, y ya iban muy cansados. Iba con su amigo Benjamín y se encontraron a las señoras y le preguntó Fernando González a una de las señoras: señora, falta mucho para llegar al retiro. Y la señora le respondió: depende del ánimo. El ánimo es muy importante para todo lo que nosotros empecemos en la vida. Si usted está animado, llega en un momentico al retiro. Si usted está desanimado, es mejor que se devuelva, porque va a ser muy difícil que usted aguante ese trayecto. Sí. Entonces el ánimo también es muy importante en el emprendimiento, en la empresa y en todo lo que hagamos en nuestra vida. Por eso es que también hay hábitos de los cuales también se hablan, como hacer ejercicios, tener actividades o hacer actividades que te saquen del común. O sea, si vos normalmente eres una persona que ves mucha televisión, pues desconecte de la televisión, pongas a hacer otra cosa que te empiece a sacar de esa realidad, porque emocionalmente te empieza a desconectar de lo que, o de tu vida pasada, de tus hábitos pasados, a empezar a sacarte desde ahí, te vas a dar cuenta, porque las personas podemos tener toda la información que queramos, pero los hábitos, lo que hacemos a diario, es lo que realmente marca la diferencia y lo que la va a marcar. Salir de la famosa zona de confort, que a mí no me gusta ese término, que lo uso, es una zona de conformismo, sí, porque se vuelve costumbre lo que haces. Entonces, si yo llego a ver televisión 4 o 5 horas al día, ¿por qué no sacar 1 horita y empezar a prepararme en otras cosas, mirar otros aspectos, poder llevar mi conocimiento un poquito más allá? Y te vas a dar cuenta que esa hora en menos de un mes se va a convertir en 2, en 3, y posiblemente empiece a revertir tu vida. Es que eso pasa bien. La mayoría de las actividades que nosotros empezamos con el ánimo muy alto, lo que yo decía ahorita, o sea, empezamos entusiasmados, empezamos haciendo todo, y ese ánimo va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, cuando debería ser al contrario. El ánimo antes debería pero ¿sabe qué nos desanima? Cuando empezamos a encontrar dificultades. Y no estamos preparados ni física ni creativamente para superarlas. Sí, no, es que explicado como para niños. Frustración. Sí, quítele a un niño algo. Creo que yo lo ponía con mis hijos. Quítele a usted niño algo. ¿Cuál es la primera reacción? Ponerse a llorar. Pero cuando ellos se acostumbran a que usted les quite algo, incluso cuando mi niña ya se ve muy aburrida, no tiene nada que hacer, mi mamá me dice: venga, sáquele un juguete a la niña. Y yo: no, que lo saque ella. Porque es que eso la va a empezar a obligar a pensar, a ver, ¿yo qué hago con mi tiempo? Se vuelve a buscar recursos. Sí. Desde ahí nosotros tenemos, ¿y yo qué hago? O sea, esa pregunta tan incómoda es: ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué hago mañana? ¿Y yo qué hago con esta situación? Entonces, cuando llega esa pregunta, tiene que activarse no el chip del bloqueo, sino el chip de la acción. ¿Yo qué hago para hacer eso? Empezar a preguntarse es: ¿yo cómo me muevo? Porque es que aquí no me puedo quedar todo el día, me voy a quedar con esa pregunta clavada aquí en la cabeza, y no voy a lograr nada con esa zona de bloqueo, zona de conformismo, de conformidad, de que sencillamente acepté la realidad tal cual como me vino. Es que llegamos a un punto en donde se nos vuelve costumbre tener una cuenta bancaria en ceros o en rojo.
Bueno. Entonces, no, es que hay que salir de la zona de confort. No, pero es que nos es que eso no tiene que- conformamos, lo normalizamos. y se vuelve normal. Lo volvemos normal. Cuando se vuelve normal, deja de ser, se vuelve hábito y ya no hay nada más que hacer. No Entonces hay podemos- que empezar a salir de eso. No podemos normalizar todo lo que nos pasa y que sabemos que no está bien. Bueno, ya creo que vamos llegando, ya nos quedan casi 60 segunditos, un minutico, y voy a aprovechar nuevamente a saludarnos porque ha estado muy activa a Catalina María. Nuevamente, muchísimas gracias por estar ahí supremamente conectada, pues a Joana, pues por aquí a Daniela, y a todas las personas que nos escucharon por la aplicación o por la página web, muchísimas gracias. Esperamos que nos escuchen nuevamente el día martes, nuevamente a las 6. Nos disculpen por alguna cosa que de pronto no les haya gustado. Están abiertos los comentarios en Facebook para nosotros mejorar este espacio. Les agradezco muchísimo. Feliz noche, muchachos, feliz noche. Feliz noche a todos y espero que cada paso que vamos dando siempre vaya a un fin. Feliz noche para todos, para los compañeros, para Omar, y no olviden el próximo martes y el próximo jueves con el invitado Julián. Con Jorge. Con Jorge, va a estar muy nutrido y muy bueno, y esperamos pues que les haya servido este ratico, que logren retroalimentar un poco y al menos sembrar en ustedes una inquietud. Muchísimas gracias, hasta el martes. Hasta luego, feliz noche.